Estas son las instrucciones del certamen 2. Vamos a entrar a mostrar a continuación. Dice acá, certamen 2 se realizará el viernes 18 de diciembre a las 19 horas. Se evaluará desde contenidos de unidad 4 a unidad 6, clases 12 al 24. Desde trabajo y energía en adelante. Debe estar conectado al aula del curso donde podrá acceder a las actividades del certamen. No se requiere conexión a sesión Zoom. Para realizar el certamen usted necesitará un equipo con conexión a internet, calculadora científica simple, materiales para realizar su desarrollo a mano, papel, reglas, lápices, etcétera, y cámara o escáner, o lo puede desarrollar usando tableta digitalizadora. El certamen debe ser resuelto en forma individual. El certamen constará de 2 actividades en aula de la sección de información general, certamen 2, cuestionario con las preguntas que debe responder. Tiene un tiempo de 80 minutos para responder el cuestionario y generar sus desarrollos. Cuando se acabe el tiempo, la actividad se cerrará y guardará las respuestas que haya ingresado hasta ese momento. Desarrollo del certamen 2. Tarea donde debe subir su desarrollo con la justificación para cada pregunta respondida. Para subirse su desarrollo contará con 100 minutos desde el inicio del certamen, 20 minutos desde cerrado el cuestionario. Los desarrollos deben ser realizados a mano con tabletas sobre papel y luego pasados a un único archivo formato PDF de tamaño máximo 20.000 megabytes. Pruebe y configure previamente sus equipos. En cada hoja deberá estar escrito en la parte superior A, número de pregunta, B, tu nombre y apellido, C, el número de paralelo. No debe escribir el enunciado del problema, con identificarlo bien basta, la letra debe ser legible. Parte de la evaluación de responder en el tiempo entregado. Es su responsabilidad comenzar el proceso de entrega del desarrollo una vez se cierre el cuestionario. Si no inicia este proceso cuando corresponde, podría quedarse sin integrar su desarrollo o tener penalización por entrega fuera de plazo. En el fondo son las mismas condiciones de la prueba 1, ni más ni menos. ¿Ya? En la prueba entra de la clase 2 hasta la 24. Centros de trabajo y energía cinética hasta lo último. Esta es la pregunta que vamos a ver a continuación. Dice acá, con 2 varillas delgadas, cada una de masa 5 kilos y largo 1,5 metros, se fabrica el cuerpo rígido de la figura. Calculamos la semana anterior el momento de inercia respecto a este pivote. O sea, no sé si se acuerdan que hubo un problema, que este mismo problema lo vimos y calculamos el momento de inercia respecto al pivote P, o sea, un dato que ya conocemos. Y a partir de eso se pide calcular la aceleración angular del cuerpo en las posiciones A, B y C mostradas. Entonces la situación es la siguiente. Del segundo principio de Newton para rotaciones sabemos, se nos pide la aceleración angular del cuerpo en las situaciones mostradas, sabemos que por segundo principio de Newton para rotaciones el torque neto va a ser el momento de inercia total por la aceleración angular. Entonces aquí se puede despejar rápidamente que la aceleración angular es el torque neto partido por el momento de inercia total. Y del problema anterior, demostramos que el momento de inercia total era 7 sextos m por m por L al cuadrado. Por lo tanto, el denominador de esto ya lo tenemos para todos los casos. Entonces lo que hay que hacer es calcular el torque neto para cada situación. Y como las varillas son homogéneas, su peso se aplica en su punto medio. Entonces tenemos que ver para cada uno de estos casos cuál es el torque neto, y teniendo el torque neto lo dividimos por el momento de inercia del cuerpo respecto al punto P y tenemos la aceleración angular. Veamos esta primera situación. Entonces lo que tenemos que ver es cómo serían las fuerzas de los pesos de cada una de estas porciones de las barras. Entonces tenemos, y ambos pesos se aplican en la mitad de la barra, tienen valor mg y se aplican en la mitad. Entonces vamos a ver lo siguiente, que tenemos que esta barra de acá tenemos 2 torques acá. Uno que es este, 2 pesos. Tenemos el peso de esta porción de la barra que no hace torque, porque el brazo de palanca, que es el punto de aplicación de la fuerza, es paralela a la fuerza. Por lo tanto, el peso de esta fuerza roja no hace torque. Y tenemos esta fuerza azul, o morada más bien, que sí hace torque. Entonces, en este caso, vamos a tener de que el torque neto, va a ser igual al torque 1. Y este torque 1, esta distancia de acá es L medios,
mg por L medio, y este ángulo acá es 30, que se puede fácilmente por lo siguiente. Si extendemos esta línea acá, este ángulo acá es 60 grados, 90, por tanto este ángulo acá es 30. Por lo tanto podemos decir aquí que el torque 1 va a ser mg por el ángulo que tenemos acá, que es seno de 30, por el seno del ángulo que tenemos ahí, que es seno de 30, por el brazo de palanca, que sería L medios. Entonces el torque neto va a ser mg por seno de 30, que es 1/2, por L medios, o 1/4 mgl. Entonces con eso tenemos el torque neto. En este caso es bastante simple porque es un solo torque que nos interesa. Por lo tanto, en este caso, la aceleración angular va a ser ese torque neto, que va a ser, esto lo voy a mover un poquito más abajo, un cuarto por m por g por l, dividido por el momento en ese total, que es un dato que dijimos que lo teníamos desde el problema anterior, que era 7/6 ml al cuadrado. Entonces, se van las L, se va una M, entonces nos va a quedar 6 y 4, aquí tenemos 2 y 3, nos va a quedar 3 partido en 14, G partido en L, me parece. Porque nos queda este 2 pasa dividiendo, este 3 pasa arriba, nos queda G arriba y L abajo, por lo tanto alfa va a ser 3/14 G partido en L. Ok. Ahí llegando gente. Esa sería la primera situación. Los otros problemas son lo mismo, solo que hay que empezar a ver cuáles son los torques. En este caso, tenemos la barra, esta parte horizontal y esta de acá. Tenemos aquí las dos fuerzas. En este caso, las dos hacen torque. En este caso, estas dos fuerzas mg hacen torque. Por lo tanto, vamos a tener que el torque, en este caso, el torque neto, va a ser torque 1 más torque 2. El momento de inercia no cambia, sí, no cambia porque el momento de inercia es el mismo, porque están todas en la misma figura girando respecto al mismo pivote, que fue el momento de inercia que calculamos en un problema que vimos anteriormente. Estamos basando en los resultados que obtuvimos en una situación anterior. ¿Bien? Entonces, tenemos torque 1 más torque 2. El torque 1 aquí sale facilísimo. Porque este brazo de palanca es L medios, esto está horizontal, esto es mg, por lo tanto torque 1 va a ser mg L medios, o 1/2 mgl. El que va a salir complicado es el 2, el torque 2. Ese va a ser un poquito complicado, ¿por qué?
porque el brazo de palanca sería esta distancia PQ, si este ángulo acá es 60, este ángulo acá va a ser 30, este es 60, por lo tanto este ángulo acá va a ser 60, tengo el ángulo, tengo el MG y me falta la distancia PQ. Pero si recuerdan el problema anterior, vamos a ver lo siguiente acá, voy a intentar completar la línea acá, de que esto aquí formaba un triángulo equilátero, no sé si se acuerdan. Este lado es L, este lado es L, por lo tanto, si completamos aquí esta línea, esto va a ser L, por lo tanto va a ser un triángulo equilátero, por lo tanto PQ es la altura del triángulo equilátero. Entonces nos va a quedar de que el torque 2 va a ser mg por seno de 60 por PQ. Y en este caso, PQ sería L raíz de 3 medios, ¿por qué? Voy a escribirlo acá, con letras chicas para que... altura de un... Entonces, ese brazo de palanca, que es esta distancia entre PQ, es la altura de un triángulo equilátero, del lado L, entonces sabemos de que eso va a ser L raíz de 3 medios. Por lo tanto, el torque 2 va a ser M por G por seno de 60, que es raíz de 3 medios, por L por raíz de 3 medios. Entonces nos va a quedar raíz de 3 medios por raíz de 3 medios, esto es 3 cuartos, una multiplicación de estos dos, por M por G por L. Por lo tanto, el torque neto, que va a ser torque 1 más torque 2, va a ser un cuarto, esto es un medio, MGL más 3 cuartos MGL, o sea, 0,75, 2 cuartos más 3 cuartos, esto va a ser 5 cuartos MGL. Déjame revisar una cosita. Ya. Y con eso estamos al otro lado, porque nos quedaría que el alfa sería cinco cuartos MGL dividido en 7 sextos ML al cuadrado. Simplifico la L, simplifico la M. 2. Entonces me va a quedar que alfa va a ser 3 por 5, 15. 2 por 7, 14. 15 catorceavos por G partido en L. ¿Por qué definió los vectores del pivote? ¿Cuáles vectores del pivote, Constanza? ¿A qué te refieres con eso? El caso anterior era diferente, porque el caso anterior la disposición era distinta en el dibujo. ¿A qué te refieres tú con los vectores? Lo que hice fue trazar las fuerzas, los pesos, que van apuntando siempre hacia abajo, con la línea punteada original. Con lo que hice la línea punteada acá, la línea segmentada más bien, es completar el triángulo equilátero que se forma acá. Y como este es un triángulo equilátero, este PQ que está acá es la altura.
Es eso nada más. En este otro caso no necesité trazar la altura porque porque en este caso este no hace torque porque el brazo de palanca esté paralelo a la fuerza. En este caso la única fuerza que hace torque es esta. En este caso las dos hacen torque. Los vectores son siempre, si te refieres a los vectores, me refiero a estos vectores fuerza, que siempre se aplican en la mitad hacia abajo, en la mitad de la posición de cada una de las barras. A eso se refiere. Ni más ni menos. Entonces con esto tenemos que el alfa en este caso 15/14 G partido en L. O sea, dependiendo de la posición de este cuerpo, vamos teniendo diferentes aceleración angular. O sea, la aceleración angular cambia acá. Y en este caso C, esta está vertical y esta está por acá. En este caso, como este ángulo es 60 grados, este de acá es 60, por tanto este de acá se hace 30. ¿Ya? Entonces en este caso este está vertical. Esta fuerza de acá no hace torque, porque este brazo de palanca va del punto P, el punto de aplicación de la fuerza es paralelo a la fuerza, por lo tanto esta fuerza acá no hace torque, la única que hace torque es esta roja. Y nuevamente tenemos una altura acá. Tenemos que esta acá corresponde a la altura de un triángulo equilátero del lado L. Este ángulo es 60, este es 30, por lo tanto aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de que el torque neto en este caso es el torque 2, que es el peso por seno de 30. Voy a correr esto un poquito más al lado. Por esta distancia PT. Y esta distancia PT nuevamente corresponde a la altura del triángulo equilátero que se forma acá. Por lo tanto, la distancia PT va a ser L raíz de 3 medios. Por el mismo motivo. Lo voy a escribir acá. Torque partido en momento de inercia. La aceleración angular es torque para el momento de inercia. Alexander, de hecho, esto es lo que primero que vimos acá, si te fijas. El segundo principio de Newton para la rotación es torque neto es igual a momento de inercia total partido en alfa, por tanto alfa es torque neto partido por momento de inercia total. Eso fue lo primero que dijimos, ¿sabes? Por lo tanto, nos va a quedar aquí que el torque neto va a ser mg por seno de 30, que es un medio, por raíz de 3 medios por L. Por lo tanto, esto va a ser, este torque neto va a ser raíz de 3 cuartos por m por g por L. Y luego la aceleración angular, que sería el torque neto L partido en 7/6 ml al cuadrado. Mira las L, las M. 2. De donde alfa en este caso sería 3 raíz de 3
partido en 14, G partido en L. Y ahí está el tercer caso. A ver, no es momento angular, es aceleración angular. Momento angular no lo vamos a alcanzar a ver en este curso. Es aceleración angular lo que estamos calculando. No se puede conocer la aceleración en forma general. ¿A qué te refieres tú conocer la aceleración en forma general? Aceleración angular, tangencial. Se podría conocer a partir de esto en cada punto. Tenemos que conocer los radios y todo. Pero aquí lo que se pregunta es aceleración angular. ¿Sí? Momento angular no tiene nada que ver acá. Y eso es lo que tendríamos. Ahí tendríamos los 3 casos resueltos. No, pues del segundo principio de Newton para rotaciones lo vimos. Si esta forma de la aceleración angular la dedujimos del movimiento. El segundo principio de Newton para rotaciones que lo vimos. Fíjate. Nosotros vimos torque neto igual a momento de inercia a partir de una aceleración angular. Y lo único que hicimos aquí es despejar la aceleración angular. No hay ninguna fórmula nueva acá, la vimos anteriormente. Está la fórmula, está en la fórmula de la clase 21, me parece. No, la 22. En la última, en la clase dinámica de movimiento circular se demostró esta torque neto igual a momento de inercia total por alfa. Y lo único que se hizo aquí es despejar la aceleración angular, nada más. Ok. Respecto a los momentos de inercia, hoy día lo que tengo que ver es el tema de dinámica de movimiento circular, lo último. Yo creo que el jueves, en la sesión del jueves, yo tengo presupuestado para consultas surtidas, donde habría una consulta el horario de clase y el horario de consultas de la 1 de la tarde. Ahí yo podría ver ese tipo de ejercicio. Pero hoy día me tengo que concentrar en dinámica del movimiento circular. ¿Okay? Veamos este problema. Dice, la esfera homogénea de masa M y radio R rueda sin resbalar por el plano inclinado. Construye un modelo para calcular la aceleración angular, la aceleración del centro de masa de la esfera y la fuerza ejercida por el plano sobre la esfera. Aquí tenemos la situación. Hay un problema que es el problema de colocar un aro, una circunferencia, un disco y una esfera que se resuelven de la misma manera que esto, que prácticamente es la misma resolución, que lo único que cambia es el momento de inercia, pero el resto es todo lo mismo. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la situación, el diagrama de interacciones, tenemos la esfera, el plano inclinado de la Tierra, donde tenemos dos fuerzas, donde la esfera sufre dos fuerzas, que son el peso y la fuerza de contacto con el plano inclinado. El peso es mg y la fuerza de contacto. Donde tenemos que la esfera rellena maciza de masa m radio r, que gira en torno a cuartila de sus diámetros. El momento en esa esfera es 2/5 de mr al cuadrado, una esfera rodando. Por lo tanto, esto se descompone. Este movimiento se descompone en un movimiento de rotación más uno de traslación en torno a su centro de masa. Ahora, de los diagramas de cuerpo libre hay que hacer una distinción. Tenemos aquí que esta fuerza, aquí tenemos las dos fuerzas, el peso y la fuerza de contacto con el plano inclinado, y esta fuerza se descompone en una normal y un roce que va tangencial. En este caso, para que ruede, tiene que haber roce. Aquí vamos a ver por qué. Veamos qué es lo que dice acá. Para que la esfera ruede sin resbalar, tiene que existir una fuerza de roce R sub E en el punto de contacto de esta con el plano inclinado. Como la esfera no resbala, esta fuerza de roce E tiene que ser estática y no cinética, por lo que no aplica en este caso mu por la normal. Es una esfera que no resbala, o sea, si no hubiera roce, esto resbalaría. Por tanto, tiene que haber una fuerza de roce acá. Como la normal y el peso no ejercen torque, porque si hacemos torque respecto al eje de giro de la esfera, estamos considerando como eje de giro el eje de giro de la esfera en el centro,
diámetro que pasa por su centro. La única fuerza que ejerce torque es el roce estático R sub E. Esta es la única fuerza que ejercería torque acá. La coherencia con el sentido de aceleración angular alfa determina la dirección indicada para R sub E. Porque el alfa, si esto va rodando de esta manera, la aceleración angular tiene que ir en ese sentido. Y dado que esta fuerza es la única que hace torque, la única manera de asegurar que la aceleración angular vaya en ese sentido es que el roce estático vaya subiendo por el plano inclinado. Si fuera hacia acá, la aceleración angular sería en el sentido opuesto y eso no sería coherente con la forma en que se mueve esta esfera. La única manera en que sea coherente es que el RE vaya en esta forma. Por eso el RE va en esa dirección indicada. Entonces, a partir de esto podemos plantear lo siguiente. Ahí tenemos la situación. Podemos hacer los siguientes planteamientos acá. Podemos decir de que la aceleración tangencial va a ser alfa por R, de donde la aceleración angular va a ser A por R. A esta la vamos a llamar 2. A esta de acá la vamos a llamar 1, que es de la ecuación del momento de inercia de la esfera. Ahora podemos plantear ecuaciones de fuerza y ecuaciones de torque. Entonces podemos plantear segundo principio de Newton para traslaciones. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener eje X, eje Y. Para el eje X, vamos a tener de que la componente seno de 30 del peso menos el roce estático, y sobre las dos fuerzas que tenemos en el sentido X, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Esa va a ser nuestra ecuación 3. En el eje Y vamos a tener que la normal E, la normal va a ser mg coseno de 30. Esa va a ser la ecuación 4, que la vamos a necesitar porque nos van a pedir la fuerza ejercida por el plano sobre la esfera, y esa fuerza ejercida por el plano incluye la normal. Entonces tenemos que calcular la normal y el roce. Ahí. Y vamos a tener finalmente el segundo principio de Newton para rotaciones, donde tenemos que la única fuerza que ejerce torque sería el roce por el brazo de palanca, que es el radio, y eso va a ser igual al momento de inercia de la esfera por alfa.
Entonces podemos empezar a hacer una serie de reemplazos. Aquí podemos reemplazar la ecuación 1 y la dos en 5. Entonces lo que empieza a ver ahora es álgebra, reemplazando 1 y 2, 5, vamos a tener lo siguiente, de que R sub B por R, que es este torque, va a ser igual al momento de inercia de la esfera, que es 2/5 mr al cuadrado, por alfa. Y alfa sabemos que es A partido por R. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta R se va con esta R con esta, y nos va a quedar de que el RE va a ser 2/5 por M por A. Tengo esa. Y puedo reemplazar esa 6 en la 3. De aquí en adelante lo que viene es álgebra, es resolución matemática. Reemplazando 6 en 3. Entonces acá voy a moverla un poco. Entonces nos queda, reemplazamos el R por 2/5 MA. Seno de 30 es un medio, por lo tanto aquí nos va a quedar un medio MG igual a MA más 2/5 1 más 2/5 M por A. Simplifico las masas. Entonces nos va a quedar aquí un medio G igual a 7/5 de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración nos va a quedar 5/14 de G. Y tengo la primera expresión. (5/14 de G). Esto sería 7. Ahora, esa ecuación 7 la puedo reemplazar en la ecuación 2 y tengo alfa. Entonces, reemplazando 7 en 2, me voy a quedar aquí que alfa va a ser A partido en R, que sería 1 partido en R por 5/14 de G,
Por lo tanto, ahí nos queda alfa, que sería 5G partido en 14R. Y con eso tenemos alfa. Y ahora ese resultado 7 lo voy a reemplazar en el 6. Con eso puedo obtener R sub E, que lo vamos a necesitar para lo que viene. Entonces R sub E. Voy a tirar para acá. Nos quedaría 2/5 por M por A. Y ya lo tenemos. Que era 5/14 de G. Se van los 5. Y esto nos va a quedar 2/14. RE nos va a quedar un séptimo MG. Hay que acordarse por qué hago este cálculo, porque nos piden además la fuerza que hacía por el plano sobre la esfera. Esto resulta relevante porque además voy a necesitar esto de acá. Tengo que calcular F sub B. Para eso necesito N sub B y R sub B. Tengo de que N sub B la tenemos de 4, que sería mg coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 medios. Que esto venía de 4, tenemos que N sub E es raíz de 3 medios mg. Y de la 9 teníamos que el R sub B era un séptimo mg. Entonces se nos pierde la fuerza completa del suelo que ejerce el suelo. Por lo tanto, la FE en este caso va a ser N sub B al cuadrado más R sub B al cuadrado raíz, porque descompusimos esta fuerza en sus componentes perpendiculares, en la componente tangencial y la componente perpendicular. Por lo tanto, para calcular la magnitud total tenemos que hacer el Pitágoras. Y esto nos quedaría finalmente raíz de 3 medios al cuadrado más un séptimo al cuadrado. Espérate un momento. Los mg se colocan al cuadrado dentro de la raíz. Todo esto por mg. Porque nos queda aquí mg al cuadrado más mg al cuadrado se factorizan al cuadrado, sacan y el mg sale afuera. Entonces el FE va a ser 3/4 más 1 partido en 49 por mg. Que sería a raíz de
151 partido en 196 mg, que sería la raíz de donde FE sería la raíz de 151 partido en 14 mg, que sería aproximadamente 0,878 por mg. Y ahí estaría el problema. Hay un problema que es el 7, que eran los tres problemas de la esfera, el aro y el disco moviéndose por un aro. Entonces hay que calcular aceleración de centro de masa, aceleración angular y fuerza que sea por el plano para los tres casos. Ese problema se resuelve exactamente igual a este. De hecho, uno de los casos es este, que es de la esfera. En el otro caso se resuelven igual, solo que lo que se reemplaza es el momento de inercia. Para el caso del aro es mr al cuadrado, y para el caso del anillo para el caso del disco es un medio mr cuadrado, pero el resto todo es exactamente igual, la manera en que se resuelve. Aquí vamos. El problema es el siguiente, dice: una barra homogénea de largo L y masa M puede oscilar en torno a un eje fijo E perpendicular al plano de la figura. La barra se suelta desde el reposo cuando el ángulo es θ. Se pide encontrar una expresión para la aceleración angular de la barra justo después de ser soltada, y encuentra una expresión para la rapidez angular de la barra al instante en que pasa por la posición vertical. Entonces aquí, para la parte A del segundo principio de Newton para rotaciones, tenemos que el torque neto es igual al momento de inercia por alfa, de donde alfa es el torque neto partido por el momento de inercia, el mismo despeje que hicimos para la primera parte, para el primer problema que vimos hoy. Además tenemos que la barra delgada de masa m y longitud L girando en torno de uno de sus extremos tiene un momento de inercia de 1/3 de la masa por el largo al cuadrado. Entonces tenemos que determinar el torque neto. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos la barra con un ángulo alfa. Esta es la fuerza que es el peso de la barra. Este ángulo alfa acá se repite acá. Teta quiero decir. Este ángulo teta acá se repite acá. Por lo tanto va a ser, con eso podemos determinar el torque, con esto podemos determinar el torque neto más fácilmente. ¿Ya? Entonces el torque neto va a ser mg por seno de teta, y el brazo de palanca es justo la mitad del largo de la cuerda, de la barra, que sería L medios. O sea, sería un medio mgl seno de teta. Y teniendo eso presente, el torque, el alfa, sale fácil calcularlo, que sería y en este caso 1/3 ml al cuadrado, que es el momento de inercia. Entonces nos va a quedar aquí 3 medios, G aquí en el cuadrado, por seno de teta.
Entonces aquí nos quedaría S alfa. Eso sería el A. Ahora la B. Nos dice acá. Tenemos las dos posiciones, la posición inicial y la posición final. Inicialmente, tenemos solamente energía potencial gravitatoria, estamos colocando como referencia, acuérdense que colocamos como referencia la posición del centro de masa de la barra. Por lo tanto, tenemos que considerar toda la energía potencial gravitatoria se miden respecto a ese punto, el centro de masa de la barra. De tal manera que al final vamos a tener solamente energía potencial, energía cinética de rotación. Si colocamos el nivel de referencia del centro de masa de la barra, vamos a tener que el centro de masa va a estar justo en este nivel de referencia, por lo tanto vamos a tener energía potencial gravitatoria cero en este punto y vamos a tener solo cinética de rotación. Y en el punto inicial, que se suelta desde el reposo, vamos a tener mg por una cierta altura h del centro de masa, del centro de masa de la barra que vamos a tener que determinar. Entonces nos va a quedar lo siguiente. En el iniciante vamos a tener mg por la altura h que tenemos que determinar, va a ser igual a 1 medio por el momento de inercia por omega al cuadrado. A ver, en este caso, el caso anterior, en el caso del cuerpo rodando, te lo puedo decir como criterio general, Constanza, y me pregunta en los gráficos de energía, no sé cuándo considerar traslación o cinética de traslación o rotación en el caso que se consideren las dos. Gran pregunta, muy buena. En este caso en particular, conviene considerar solamente cinética de rotación respecto a este eje, al punto E. En el caso de cuerpos rodando, como el problema anterior, de un cilindro, de una esfera rodando en torno en una superficie, se considera traslacional y rotacional. En el caso de un cuerpo rodando, ahí tú consideras las dos. En el caso, por ejemplo, de un cuerpo rotando en torno a un eje, y si tú tienes el momento de inercia del cuerpo respecto al punto al eje de rotación, es solamente traslacional nada más. No sé si me explico. Cuerpo rodando en torno a una superficie, considera las dos, traslacional y rotacional. Un cuerpo girando en torno a un eje, solamente rotacional. ¿Ya? Ahora, vamos a necesitar calcular esta altura h. Tenemos que esta distancia desde E hasta acá es L medios. Entonces podemos hacer el siguiente análisis acá. Que sería que L medios va a ser igual a esta altura h minúscula más esta h mayúscula, que es la que necesitamos porque es la distancia entre los centros de masa para calcular la energía potencial gravitatoria. De aquí se puede deducir que h va a ser mayúscula, va a ser L medios menos h minúscula, y esta h minúscula se puede calcular formando un triángulo rectángulo. Sabemos que esta distancia de aquí hasta acá también va a ser L medios. Conocemos este ángulo acá, esto de acá sería, h sería cateto adyacente, entonces podemos hacer la siguiente definición acá. De que coseno del ángulo θ va a ser cateto adyacente, que es h, partido de la hipotenusa, que es L medios, por lo tanto h se puede escribir como L medios coseno de θ. ¿Ya?
Y teniendo eso tenemos la H mayúscula lista. Porque nos quedaría que la H mayúscula sería L medios menos H, que es L medios coseno de teta, o nos va a quedar que la H puede ser L medios factor de 1 menos coseno de teta. Y con eso podemos entrar acá. Sería mg por L medios factor de 1 menos coseno de teta va a ser igual a un medio por el momento de inercia, que lo tenemos, que es un tercio ml al cuadrado, por la frecuencia angular, omega al cuadrado. Y ahora hay que empezar a simplificar. Se simplifica este medio con este medio, esta masa con esta masa, se va uno de los L's, nos va a quedar G factor de 1 menos coseno de teta, va a ser igual a L tercios por omega al cuadrado. Entonces, omega va a ser 3G partido en L omega al cuadrado, 1 menos coseno de teta, finalmente el omega va a ser la raíz cuadrada de todo esto. Y ahí quedaría contestado. Y ahí va a tener que hacer algo rápido. Ahí. Para no confundir los desarrollos. ¿Dudas con este? Vamos a este último, dice. Una barra delgada y homogénea, largo L y masa M, se instala de modo que pueda girar en torno a un eje horizontal fijo como se muestra. El roce puede despreciarse. En cierto instante se corta la cuerda. Pregunta A, ¿cuál es la aceleración angular de la barra en el instante inmediatamente después de que se corta la cuerda? B, ¿cuál es la aceleración angular de la barra en el instante en que pasa por la posición horizontal? Y C, usando la conservación de la energía, ¿cuál es la rapidez angular de la barra en el instante en que alcanza la posición angular de la pregunta anterior? O sea, justo que pase por la posición horizontal. Vamos por la A, dice. No, lo mismo. Segundo principio de Newton para rotaciones. Torque neto es igual a momento de inercia por la aceleración angular, de donde la aceleración angular es torque neto partido por el momento de inercia. Y como tenemos una barra delgada de masa m y longitud L girando en torno a sus extremos, el momento de inercia sería 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. En este caso. Entonces, ¿qué vamos a tener? En esta situación, justo después que se corta la cuerda, este es el peso que tenemos acá. Este ángulo es de 55 grados, por lo tanto aquí pasa a 35 grados, y vamos a tener lo siguiente, de que el torque neto, en este caso va a ser mg, el torque respecto a este punto P, por seno de 35, por la longitud que es L medios, por lo tanto esto quedaría 1 medio
MGL seno de 35. Por lo tanto, la aceleración angular en este caso sería este torque neto voy a tirar un poquito más abajo. Ahí. Partido por alfa, que es un tercio ml al cuadrado, se van las L, se van las M, entonces aquí nos va a quedar 3 medios por G partido en L por seno 35. Esa sería la primera respuesta. La B está justo en esta posición, cuando está pasando por la vertical. Entonces la aceleración angular, en este caso el torque neto, va a ser bastante más simple. MGL medios, ni más ni menos. O un medio MGL. Por lo tanto, la aceleración angular en este caso sería esto aquí, un medio MGL partido en un tercio ML al cuadrado, que sería el momento de inercia. Entonces en este caso se va la esta, se va la M. En este caso nos va a quedar 3 medios GL. G partido en L. Para este caso en particular. Para el B. En el C, que es un problema de energía. O sea, tenemos inicialmente la barra, nuevamente tenemos que tomar como referencia el momento de inercia. Es el centro de masa acá. Estamos colocando este como nivel de referencia y en el segundo punto vamos a necesitar la altura H. Nuevamente estamos considerando una barra que está girando en barras con toda unidad de referencia. Tenemos ese momento de inercia, por lo tanto podemos considerar solamente energía de traslación, de rotación quiero decir. O sea, en el caso de una barra girando, o de un cuerpo girando en torno a un eje, es cinética rotación nomás. En el caso de un cuerpo rodando, ahí tú tienes traslación y rotación. En cuanto a energía cinética. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos mg por esta altura h, porque vamos a tener solamente potencial gravitatoria en la situación inicial, y al final vamos a tener solamente cinética rotacional, que sería un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y en este caso esta es la altura que nos interesa, y esta altura va a ser mucho más fácil de calcular. Porque vamos a tener de que seno de 55, que es el ángulo que tenemos acá, va a ser cateto opuesto, que es h, dividido por la hipotenusa, que es L medios. Y de aquí se puede deducir que la altura h, que es la expresión que nos va a interesar acá, va a ser
L medios seno de 55. Y con esos elementos podemos entrar a resolver esto. Nos quedaría mg L medios seno de 55 va a ser igual a un medio por el momento de inercia, que es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado por omega al cuadrado. Nos queda esa igualdad, se nos van las m, se nos van los 1/2, se nos va una L, y nos va a quedar G seno de 55 igual a 1/3 por L por omega al cuadrado. Entonces aquí omega al cuadrado nos va a quedar 3G partido en L por seno de 55, se le saca la raíz, y omega finalmente va a ser esto mismo, 3GL seno de 55, pero raíz cuadrada. Y eso sería. No sé si quedan dudas con este ejercicio.